¿Estás listo para seguir explorando subgéneros narrativos? Nos alegra mucho y también contar con tu presencia nuevamente. En este programa profundizaremos en un subgénero que, lo mismo que el terror, ha cautivado a los seres humanos desde que la literatura comenzó a escribir su historia. El subgénero fantástico. Tal como lo hicimos la clase pasada, leeremos un fragmento de un texto representativo y, con base en él, harás el análisis de la actividad de aplicación de esta clase. Como siempre, utilizarás lo que sabes y aprenderás cosas nuevas. Piensa en los textos que has leído. Considera lo que sabes y responde. ¿Cuáles consideras que son del subgénero fantástico? ¿Qué características tiene en común? Guarda tus respuestas, las retomarás al final de la clase. Así como no hay una única clasificación de los subgéneros narrativos, tampoco la hay del subgénero fantástico. Una de las clasificaciones más aceptadas ha agrupado sus textos en 3 categorías principales. Lo fantástico puro. Sucede cuando en el relato la ambigüedad entre realidad e irrealidad se mantiene hasta el final y el lector se queda con incertidumbre. Lo extraño puro. Sucede cuando el relato narra sucesos extraños que al final son explicados de forma racional. Lo maravilloso puro. Sucede cuando el relato contiene también hechos extraordinarios que al final obtienen una explicación sobrenatural. ¿En qué categoría clasificarías los textos que recordaste al inicio de la clase? Hoy, para empezar, leeré un fragmento de una de las obras más importantes de la literatura universal, La Metamorfosis, novela del autor checo Franz Kafka, publicada en 1915. Mientras te leo, identifica los elementos principales del texto. Recuerda la información que acabamos de revisar porque la incluirás en la ficha de la actividad de aplicación. Toma nota. Recuerda que estos elementos son los que necesitas considerar para crear tu ficha de análisis. La Metamorfosis. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó, convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y, al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades sobre el cual casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. ¿Qué me ha ocurrido? No estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de paños. Samsa era vendedor viajero y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una mujer con un sombrero de piel, envuelto con una estola también de pieles y que, muy erguida, esgrimía un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo. Gregorio miró hacia la ventana. Estaba nublado y sobre el metal de la base repiqueteaban las gotas de lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía. Bueno, pensó, ¿y si siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas estas locuras? Pero no era posible, pues Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho y su actual estado no permitía adoptar tal postura. Por más que se esforzara, volvía a quedar de espaldas. Intentó en vano esta operación numerosas veces. Cerró los ojos para no tener que ver aquella confusa agitación de patas. Pero no cesó.
hasta que notó en el costado un dolor leve y punzante, un dolor jamás sentido hasta entonces. «Qué cansada es la profesión que he elegido», se dijo. «Siempre de viaje. Las preocupaciones son mucho mayores cuando se trabaja fuera, por no hablar de las molestias propias de los viajes. Estar pendiente de los enlaces de los trenes, la comida mala, irregular, relaciones que cambian constantemente, que nunca llegan a ser en verdad cordiales y en las que no tienen cabida los sentimientos. Al diablo con todo». Sintió sobre el vientre un leve picor. Con la espalda se deslizó lentamente más cerca de la cabecera de la cama para poder levantar mejor la cabeza. Se encontró con que la parte que le picaba estaba totalmente cubierta por unos pequeños puntos blancos, que no sabía a qué se debían, y quiso palpar esa parte con una pata. Pero inmediatamente la retiró porque el roce le producía escalofríos. Se deslizó de nuevo a su posición inicial. Gregorio comprendió que de ningún modo debía dejar marchar al apoderado en este estado de ánimo si es que no quería ver extremadamente amenazado su trabajo en el almacén. Los padres no entendían bien. Durante estos largos años se habían convencido de que Gregorio trabajaría en este almacén para el resto de su vida. El apoderado tenía que ser retenido, tranquilizado, persuadido y finalmente atraído. El futuro de Gregorio y de su familia dependía de ello. Si hubiese estado aquí la hermana, ella era lista. Ya había llorado cuando Gregorio estaba tranquilamente sobre su espalda, y seguro que el apoderado, ese aficionado a las mujeres, se hubiese dejado llevar por ella. Ella habría cerrado la puerta del piso y en el vestíbulo le hubiese disuadido de su miedo. Pero lo cierto es que la hermana no estaba y Gregorio tenía que actuar. Y sin pensar que no conocía su actual capacidad de movimiento y que sus palabras posiblemente no habían sido entendidas, abandonó la hoja de la puerta y se deslizó a través del hueco abierto. Pretendía dirigirse hacia el apoderado que, de forma grotesca, se agarraba ya con ambas manos al barandal. Su madre dio un salto hacia arriba, con los brazos extendidos, con los dedos muy separados entre sí, y exclamó: ¡Socorro! ¡Por el amor de Dios, socorro! ¡Madre, madre!, dijo Gregorio en voz baja y miró hacia ella. Por un momento olvidó al apoderado. Al verlo, la madre gritó nuevamente. Huyó de la mesa y cayó en los brazos del padre, que corría a su encuentro. Pero Gregorio no tenía ahora tiempo para sus padres. El apoderado estaba en la escalera. Con la barbilla sobre el barandal miró de nuevo por última vez. Gregorio tomó impulso para alcanzarle con la mayor seguridad posible. El apoderado debió adivinar algo, porque saltó de una vez varios escalones y desapareció, pero lanzó un que se oyó en toda la escalera. La huida del apoderado desconcertó al padre, que hasta ahora había estado relativamente sereno. En lugar de perseguirlo, agarró con la mano derecha el bastón olvidado del apoderado y con la izquierda un periódico que había sobre la mesa, y dando patadas en el suelo comenzó a hacer retroceder a Gregorio a su habitación. Entre la calle y la escalera se formó una fuerte corriente de aire. Las cortinas de las ventanas volaban. Se agitaban los periódicos de encima de la mesa. Las hojas sueltas revoloteaban por el suelo. El padre le acosaba implacablemente y daba silbidos como un loco. Pero Gregorio todavía no tenía práctica en andar hacia atrás. Lo hacía muy despacio. Finalmente, mirando con temor a su padre de reojo, comenzó a darse la vuelta con la mayor rapidez posible, pero en realidad con gran lentitud. Quizá advirtió el padre su buena voluntad, porque no solo no le obstaculizó en su empeño, sino que, con la punta de su bastón, le dirigía de vez en cuando, desde lejos, en su movimiento giratorio. Cuando por fin feliz tenía la cabeza ante la puerta, resultó que su cuerpo era demasiado ancho para pasarla.
Al padre, en su actual estado de ánimo, ni siquiera se le ocurrió abrir la otra hoja para dar a Gregorio espacio suficiente. Su idea fija consistía en que Gregorio entrara en su habitación lo más pronto posible. Es más, empujaba a Gregorio con mayor ruido aún, como si no existiese obstáculo alguno. Uno de los costados se levantó. Ahora estaba atravesado en el hueco de la puerta. Su costado estaba herido por completo. En la puerta blanca quedaron marcadas unas manchas desagradables. Pronto se quedó atascado. Y solo no hubiera podido moverse. Las patitas de un costado estaban colgadas en el aire y temblaban. Las del otro lado permanecían aplastadas dolorosamente contra el suelo. Entonces el padre le dio por detrás un fuerte empujón que, en esta situación, le produjo un auténtico alivio. Y Gregorio penetró profundamente en su habitación sangrando con intensidad. La puerta fue cerrada con el bastón y a continuación se hizo, por fin, el silencio. ¡Hey! Pero esta no es toda la historia, ni aquí termina. ¿Te atrapó? Lee el libro completo, seguro te fascinará. Puedes descargar el PDF en el sitio de la biblioteca virtual. ¿Te pareció muy distinta esta obra a los textos fantásticos que habías leído? Como te dije al inicio, con lo que leímos sobre la metamorfosis, llenarás la ficha. Observa el trayecto del día. ¿Qué sabías al inicio y qué sabes ahora? Escribe tus hallazgos en tu cuaderno. Muchas gracias por tu atención y trabajo del día de hoy conmigo. Esperamos que no solo hayas ampliado tus conocimientos sobre el subgénero fantástico, sino que te motives a leer más textos de este tipo. ¡Hasta pronto!